Salud al Día con Shia Bertoni. Bienvenidos a nuestro programa Salud al Día. Hoy nos encontramos con el doctor Cono Gumina, gastroenterólogo, vicepresidente de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Cuéntenos un poco de qué se trata, qué es la endoscopia y cuál es el procedimiento que vamos a realizar en este momento. Yo siempre comento que en medicina definitivamente la información es la que da la prevención y esto es una forma de prevenir. Muy bien, la endoscopia ha sido uno de los grandes advenimientos en la historia de la gastroenterología. Antiguamente no teníamos una forma de visualizar el aparato digestivo. Con la invención de la fibra óptica se pudo visualizar las vías digestivas y después se fueron perfeccionando y con unas cámaras muy pequeñas, unas microcámaras que se colocan en la punta del endoscopio, se puede ver prácticamente todo el aparato digestivo. Es decir, podemos prevenir con ello también, pero también podemos en el momento resecar una lesión. Si encontramos un pólipo, podemos tomar biopsia, muestras para tener un diagnóstico definitivo de la lesión. Podemos dilatar algunas estrecheces, podemos resecar un cáncer precoz, que es prácticamente lo que ha innovado o lo que ha cambiado un poco la endoscopia, de ser primero fue totalmente diagnóstica y después pasa a un plano terapéutico. ¿Cuándo toman ustedes la decisión de realizar una endoscopia? ¿Qué prescribe la endoscopia? ¿Qué les da a ustedes el paso? Primero, la clínica que tiene el paciente. ¿Por qué viene el paciente a consultar? Si el paciente cumple algunas características, sobre todo si tiene más de 45 años, si tiene síntomas digestivos y hay algún signo de alarma, un signo de alarma quiere decir pérdida de peso, pérdida de apetito, anemia, dificultad para tragar. Todos esos síntomas hacen que uno indique la endoscopia. Por debajo de los 45 años, las indicaciones son un poco más restringidas. Por lo general es un paciente que viene a una primera consulta por síntomas digestivos. ¿El tipo de síntomas cuáles son? Son esos que yo hablaba de que son un poco los síntomas de esta vida moderna. Cuando son síntomas que llamamos digestivos superiores, síntomas dispépticos, que son distensión abdominal, sensación de llenura, ardor en el estómago, reflujo, pirosis, que quiere decir lo que se devuelve del estómago, que quema, la sensación de dolor retroesternal en el tórax por el mismo reflujo. Entonces en esos pacientes, si tienen menos de 45 años, primero deberían de ir a un tratamiento médico y reevaluar al paciente. Si cuando este paciente regresa todavía no ha mejorado, persisten los síntomas, yo creo que ya está indicado hacer una evaluación endoscópica. En el caso de este paciente, ¿qué vamos a evaluar y qué es lo que vamos a conseguir acá? En este paciente es un paciente que tiene una dificultad para tragar. Los alimentos se le atascan, o sea, sí mismo tiene una sensación de que el alimento no le pasa y ha perdido peso, entonces en él está totalmente indicado hacer una endoscopia porque la sospecha, la pesquisa, lo que hay que diagnosticar es que no tenga una lesión neoplásica. Muéstrenos cómo funciona precisamente, cómo es todo el procedimiento endoscópico, porque además hay muchos miedos y muchos mitos en torno a él. Y la diferencia con aquel que se hacía antes, doctor Cono, y ahora que es mucho menos invasivo, el paciente inmediatamente se despierta. De hecho, vamos a probar algo que me decían cada uno de sus ayudantes acá, que cuando el señor despierte, él no se va a acordar absolutamente de nada. Porque usamos un tipo de sedación, se llama sedación consciente. Sedación Consciente porque el paciente está consciente, él hace caso cuando uno le diga trague, por favor trague, y el paciente traga, pero él después no recuerda nada porque usamos un hipnótico. Veamos el procedimiento y así todos aclaramos un poco las dudas que tenemos. Nos va contando, doctor, de qué se trata. Entonces aquí ya comenzamos a introducir el endoscopio. Ya estamos en la base de la lengua. Vamos a ver la orofaringe.
Allí ya comenzamos a ver las cuerdas vocales y la tráquea. Se visualizan perfectamente. Entonces nosotros nos vamos por la parte posterior y el paciente comienza a tragar un poco y pasamos ya al esófago. Pasamos lo que llamamos el esfínter esofágico superior. Estamos viendo la luz del esófago y aquí ya vamos a llegar a la unión entre el esófago y el estómago. Y aquí llama la atención de que hay una neovascularización, esos vasitos que se ven allí, habitualmente eso no debe estar allí. Vamos a tratar de franquear y vemos cómo cuesta un poquito, hay una dificultad para pasar, ya estamos adentro del estómago y vamos a llegar a la parte más distal del estómago, que es el antro, donde se ve ese orificio, que es el píloro, ya ahí termina el estómago. Entonces, si franqueamos ese orificio, vamos a ver que ahí comienza el intestino delgado, vamos a ver el bulbo duodenal, este ya es el duodeno, la segunda porción del duodeno. Aquí evaluamos la mucosa. Actualmente la mucosa duodenal hay que evaluarla muy bien. En nuestro medio es muy frecuente ver infecciones parasitarias que a veces con la endoscopia uno puede un poco inducir o pensar que puede haber, y también la enfermedad celíaca, que cada vez la estamos diagnosticando más. Las anomalías más frecuentes que se encuentran, aparte de las que ya nombramos. Es la inflamación de la mucosa gástrica, la infección por Helicobacter pylori es bastante frecuente en nuestro medio. Fíjense cómo cambia en el paciente el patrón mucoso. Fíjense, esta es la mucosa normal y fíjense cómo se ve allá una mucosa que es friable. Cuando se toca con el endoscopio sangra un poco y ya aquí comienza a cambiar. Fíjense cómo esta mucosa es completamente diferente a esta. Esta es más lisa, tiene entonces aquí justamente hay una lesión de tipo neoplásica del cardia y del fondo gástrico. Aquí está, este es el cardia, que es la unión entre el esófago y el estómago, y fíjense que aquí hay una lesión irregular, ¿sí? Dura, friable. Entonces esto habla de que aquí hay una lesión neoplásica. El paso siguiente que usted va a tomar Una biopsia. que lo hace de una vez en este momento. De una vez en este momento tenemos un canal por el cual nosotros podemos pasar nuestra pinza de biopsia y tomamos la biopsia. Bueno, nosotros llegamos hasta aquí en este recorrido, doctor Cono, porque definitivamente lo que buscábamos era entregar un poco más de información a todos nuestros televidentes de lo que está haciendo la medicina y a dónde llega a sus alcances y lo que podemos lograr a través de la prevención. Vamos a seguir recorriendo el mundo de la salud y seguramente visitándole nuevamente porque hay mucho que hablar en materia de gastroenterología. Muchísimo gusto. Doctor Cono, muchísimas gracias. Nos vamos con estas imágenes definitivamente al corte y cuando regresemos tenemos más información porque seguimos descubriendo el mundo de la salud a través de la medicina.